Pasé por la plaza como siempre hago los domingos después de la misa. Mis manos estaban hinchadas otra vez, la artritis empeorando con el frío de la mañana. 68 años cargando el peso de una vida entera trabajando como enfermera, 40 años limpiando heridas, sosteniendo manos temblorosas, consolando a familias enteras en los peores momentos. Me jubilé hace 3 años pensando que finalmente podría descansar, cuidar mi jardín, ver crecer a mi nieta Ariana sin la presión del turno nocturno. Caminaba despacio, sintiendo cada paso en mis rodillas cansadas, cuando algo me hizo detenerme en seco. Al principio pensé que estaba viendo mal, que tal vez necesitaba cambiar los lentes otra vez. Pero no. Ahí estaban. En el banco de madera bajo el árbol más grande de la plaza, cubiertas con una manta rasgada y delgada, dormían mi hija Valentina y mi nieta Ariana. La pequeña tenía la cara presionada contra el pecho de su madre, aferrándose a ella como si temiera que alguien viniera a separarlas. Valentina tenía los ojos cerrados, pero su expresión no era de paz, era de agotamiento absoluto, de rendición. Había tierra en sus zapatos, su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta durante días. El cabello de Ariana, normalmente peinado con esas colitas que tanto le gustaba hacerse, estaba enredado y sucio. Sentí que el mundo se detenía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Me acerqué despacio, sin querer asustarlas, pero mis pasos hicieron crujir las hojas secas del suelo. Valentina abrió los ojos de inmediato, con ese sobresalto de quien no ha dormido en paz durante mucho tiempo. Cuando me vio, su rostro se descompuso. No era vergüenza exactamente, era algo peor. Era derrota. Ariana se despertó también, frotándose los ojos con sus manitas sucias. Cuando me reconoció, intentó sonreír pero sus labios temblaron y bajó la mirada. «Hija», dije con la voz quebrada. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el apartamento? ¿Dónde está el auto que te di?» Valentina se puso de pie despacio, tratando de arreglarse el cabello con los dedos, como si eso pudiera cambiar algo. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Mamá, Pedro y su familia se llevaron todo. Nos echaron a la calle». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El apartamento. Ese apartamento que compré con mis ahorros de toda una vida, con cada turno extra que hice en el hospital, con cada feriado que trabajé en lugar de descansar. Se lo di a Valentina cuando se casó con Pedro hace 8 años, pensando que mi hija tendría un hogar seguro, que mi nieta crecería con un techo digno sobre su cabeza. ¿Cómo que se llevaron todo? El apartamento está a tu nombre. Yo misma firmé los papeles. Yo misma te entregué las escrituras. Valentina negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pedro me hizo firmar unos papeles hace 6 meses. Dijo que era para un trámite del banco, algo sobre refinanciar. Yo confié en él, mamá. Yo confié. Su voz se quebró completamente. Eran documentos de transferencia. Su madre Olivia es abogada, ella preparó todo. Ahora el apartamento está a nombre de Pedro. El auto también. Hasta las cuentas bancarias. Sentí que la furia comenzaba a arder en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Ariana estaba escuchando cada palabra, sus ojos grandes moviéndose entre su madre y yo. ¿Y la policía? Fuiste a denunciar. Fui, mamá. Fui 3 veces. Valentina se limpió las lágrimas con la manga sucia de su blusa. Pero Olivia presentó papeles diciendo que yo firmé voluntariamente, que hubo testigos. Dice que yo estaba de acuerdo con todo. Pedro declaró que yo era inestable, que no podía cuidar bien de Ariana, que él estaba preocupado por la seguridad de su hija. Eso es mentira. Lo sé, mamá. Pero él tiene abogados, tiene contactos. Su padre Fernando conoce a medio mundo en la ciudad. Tienen dinero, tienen influencia. Yo no tengo nada. La abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, sentí el peso de todos esos días durmiendo en la calle, de todas esas noches sin saber qué hacer. Ariana se unió al abrazo, rodeando nuestras piernas con sus bracitos delgados. No llores, mi querida, susurré contra su cabello. Yo sé qué hacer con ellos. Valentina se separó un poco para mirarme a los ojos. Mamá, ellos son poderosos.
Olivia tiene su bufete de abogados. Fernando tiene negocios por toda la ciudad. El hermano de Pedro, Rafael, es contador y maneja las finanzas de gente importante. No podemos hacer nada contra ellos. Acaricié su mejilla con mis manos temblorosas. 40 años trabajé en ese hospital, hija. 40 años conociendo gente, ayudando a familias, salvando vidas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que la influencia no puede borrar. No le dije más. Todavía no tenía un plan claro, pero sabía que lo encontraría. Siempre lo había hecho. ¿Cuánto tiempo llevan durmiendo aquí? 4 noches, respondió Valentina bajando la mirada. Al principio intenté quedarme con algunas amigas, pero Pedro las llamó a todas. Les dijo que yo era conflictiva, que había abandonado a Ariana, que estaba inventando historias sobre él. Una por una me fueron cerrando las puertas. Y el refugio de la ciudad está lleno. Me dijeron que volviera en 2 semanas para ver si hay espacio. 2 semanas. Mi hija y mi nieta durmiendo en un banco de plaza durante 2 semanas más. Vienen conmigo ahora mismo. Vamos a casa. Valentina negó con la cabeza rápidamente. No, mamá. Pedro dijo que si me quedaba contigo, iba a iniciar acciones legales para quitarme completamente la custodia de Ariana. Dijo que tienes casi 70 años, que no puedes cuidar de una niña, que demostrarías que soy irresponsable por dejarte esa carga. Su madre ya preparó los papeles. Cerré los ojos tratando de controlar la rabia que sentía creciendo en mi interior. ¿Dónde está Pedro ahora? En el apartamento. Mi apartamento. La voz de Valentina se llenó de amargura. Él y su nueva novia ya viven ahí. Se va a casar con ella el próximo mes. Nueva novia. Nicole. Tiene 26 años. La conoció en el gimnasio. Valentina soltó una risa amarga y sin humor. Por eso quería deshacerse de mí tan rápido. Quería empezar limpio con ella, sin ataduras, sin responsabilidades viejas. Miré a Ariana, que seguía en silencio escuchando todo. Una niña de 6 años no debería estar escuchando estas cosas, no debería estar viviendo esto. Ariana está yendo a la escuela. Traté de llevarla los primeros 2 días, pero Pedro fue a la escuela y habló con la directora. Le dijo que yo no tenía custodia legal, que estaba secuestrando a mi propia hija. Tuve que sacarla de ahí antes de que llamaran a servicios sociales. La impotencia que sentí en ese momento fue casi insoportable. Miré alrededor de la plaza. Había otras personas caminando, viviendo sus vidas normales, sin idea de la tragedia que estaba desarrollándose en ese banco bajo el árbol. ¿Tienes hambre? Ariana comió hoy. Valentina apretó los labios y miró hacia otro lado. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Vamos. Las voy a llevar a comer algo. Mamá, no tengo dinero para pagarte. No seas ridícula. Las llevé a una cafetería pequeña cerca de la plaza. Pedí comida para las 3, aunque yo no tenía hambre. Ver a Ariana devorar el sándwich con esa desesperación silenciosa me partió el alma. Valentina comía despacio, como si cada bocado le doliera tragar. Mientras comían, mi mente no dejaba de trabajar. Pedro, Olivia, Fernando, Rafael. Una familia entera contra mi hija, contra mi nieta. Pero yo no era una mujer que se rendía fácilmente. No después de 40 años viendo la muerte y ganándole batalla tras batalla en esas salas de hospital. Necesito que me cuentes todo, dije finalmente. Cada detalle. Desde el principio. Valentina limpió la boca de Ariana con una servilleta antes de hablar. Todo empezó hace unos 8 meses. Pedro comenzó a llegar tarde a casa, a veces ni siquiera llegaba. Decía que tenía mucho trabajo, que su padre le había dado más responsabilidades en la empresa. Yo le creí. Siempre le creí todo. Hizo una pausa, sus dedos apretando la taza de café que le había pedido. Luego empezaron las peleas. Por todo. Por cómo cocinaba, por cómo criaba a Ariana, por cómo gastaba el dinero. Pero el dinero era mío, mamá. El que tú me habías dado, mis ahorros de cuando trabajaba antes de que Ariana naciera. Y aún así me trataba como si yo fuera una mantenida. Un día llegó con papeles en la mano y una sonrisa que ahora sé que era falsa.
Me dijo que había encontrado una forma de ahorrar dinero en impuestos, que si poníamos el apartamento a su nombre podríamos aprovechar ciertas deducciones fiscales. Rafael, su hermano el contador, lo había recomendado. Me mostró números, gráficos, cosas que no entendí bien. Y yo, como la idiota que fui, firmé donde me dijo que firmara. Valentina se limpió una lágrima que había escapado de sus ojos. Olivia estaba ahí ese día. Ella trajo los documentos. Ella señaló donde debía firmar. Hasta había 2 personas que yo no conocía, testigos, según dijeron. Firmaron ellos también. Todo muy legal, todo muy profesional. Nunca sospeché nada porque era la familia de mi esposo, porque eran abogados y contadores, porque pensé que me estaban ayudando. Miré a mi nieta, que ahora dibujaba en una servilleta con un lápiz que la mesera le había dado. Tan inocente, tan ajena a la maldad de la que había sido víctima su madre. ¿Y el auto?, pregunté. Ese fue más fácil para ellos. Pedro dijo que necesitaba hacerle un servicio mayor, que lo iba a llevar al taller. Nunca regresó con él. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido que dejarlo como garantía para un préstamo de la empresa de su padre, que era temporal. Eso fue hace 3 meses. Luego supe que lo vendió. A nombre de él estaba también, porque cuando tú me lo regalaste, mamá, pusimos los 2 nombres en el registro. Él simplemente borró el mío. La frialdad con la que Pedro había planeado todo esto era escalofriante. No había sido un arranque de ira, no había sido una decisión impulsiva. Había sido calculado, metódico, cruel. ¿Y las cuentas bancarias? Valentina cerró los ojos como si recordar eso le doliera físicamente. Teníamos una cuenta conjunta donde yo ponía mis ahorros. $23,000. Mamá. Todo lo que había guardado durante años. Un día intenté sacar dinero y la tarjeta no funcionó. Fui al banco y me dijeron que la cuenta había sido cerrada hacía una semana. Pedro había retirado todo y abierto una nueva cuenta solo a su nombre. $23,000. El dinero que Valentina había ahorrado trabajando antes de que naciera Ariana, el dinero que yo le había dado en diferentes ocasiones, el dinero que era su seguridad. ¿Y no pudiste hacer nada? Fui a la policía, fui a un abogado. El abogado me dijo que como era una cuenta conjunta, legalmente Pedro tenía derecho a retirar el dinero. Me dijo que podía iniciar un proceso de divorcio y pelear por la mitad, pero que eso tomaría meses, tal vez años. Y que necesitaba adelantarle $3,000 para empezar. Dinero que ya no tenía. La trampa había sido perfecta. Le habían quitado todo, dejándola sin recursos para defenderse, sin medios para contratar ayuda legal, sin nada. ¿Cuándo te echó de la casa? Hace 5 días. Llegué del supermercado y había un hombre en la puerta. Dijo que era el nuevo cerrajero, que había cambiado todas las chapas. Pedro estaba adentro con Nicole. Ni siquiera salió a hablar conmigo. Fue Olivia quien apareció. Tenía una orden de restricción temporal, firmada por un juez. Decía que yo había amenazado a Pedro, que era un peligro para Ariana, que no podía acercarme a la propiedad. ¿Amenazas? ¿Tú? Valentina soltó otra risa amarga. Según el documento, yo había enviado mensajes violentos. Olivia los presentó como evidencia. Mensajes que yo nunca envié. Mamá. Alguien los fabricó. Pero el juez los vio y firmó la orden. Tuve 30 minutos para sacar algunas cosas. No me dejaron llevar casi nada. La ropa de Ariana, algunos juguetes. Eso fue todo. Miré la pequeña mochila que Valentina tenía a sus pies. Eso era todo lo que quedaba de la vida de mi hija. Una mochila con ropa arrugada y algunos juguetes de una niña de 6 años. ¿Dónde está esa orden de restricción ahora? La tengo aquí. Valentina sacó un papel doblado de su bolsillo. Está vigente por 2 meses más. Dice que si me acerco al apartamento, me arrestan. Tomé el papel y lo leí cuidadosamente. Estaba lleno de mentiras, de acusaciones falsas, pero tenía el sello oficial, la firma de un juez. Olivia había usado su posición, sus contactos, para conseguir esto. ¿Y Pedro no pregunta por Ariana? ¿No quiere ver a su hija? Ahí está lo peor, mamá. Valentina se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque Ariana estaba concentrada en su dibujo. Pedro presentó una demanda de custodia completa. Dice que yo soy una madre negligente, que abandoné el hogar,
que dejé a Ariana en situación de riesgo. Olivia está manejando el caso personalmente. Pero si él fue quien las echó, no hay pruebas de eso. Está mi palabra contra la de ellos. Y ellos tienen documentos, tienen testigos, tienen todo preparado. La audiencia es en 3 semanas. 3 semanas. En 3 semanas un juez podría quitarle a mi hija su única razón para seguir respirando. ¿Pedro realmente quiere quedarse con Ariana o solo quiere hacerte daño? Valentina me miró con unos ojos tan tristes que sentí que se me rompía el corazón. Creo que Nicole no quiere que Ariana exista. Escuché a Pedro hablando por teléfono con su hermano Rafael. Decía que una vez que tenga la custodia completa, va a enviar a Ariana a un internado. Uno de esos lugares donde los niños solo vienen a casa en vacaciones. Quiere borrarme de la vida de mi hija. Mamá. Quiere borrar que yo existo. Miré a Ariana, tan pequeña, tan frágil. La idea de esa niña en un internado, lejos de su madre, lejos de todo lo que conocía, me llenó de una rabia que no había sentido en años. Eso no va a pasar, dije con una firmeza que sorprendió incluso a Valentina. Te lo prometo, hija. Eso no va a pasar. Pero mamá, ellos tienen todo. Tienen dinero, tienen abogados, tienen influencia. ¿Qué podemos hacer nosotras? Sonreí, aunque no había nada de alegría en esa sonrisa. Yo pasé 40 años en ese hospital salvando vidas. ¿Sabes cuántas familias pasaron por mis manos? ¿Cuántos doctores, enfermeras, trabajadores sociales, jueces, policías? La gente no olvida a quien le salvó la vida o le sostuvo la mano cuando perdieron a un ser querido. Pedro y su familia tienen dinero. Yo tengo algo mejor. Tengo memoria y tengo deudas que cobrar a mi favor. Valentina me miró con algo parecido a la esperanza por primera vez en días. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé exactamente. Pero voy a empezar por hacer algunas llamadas. Voy a hablar con algunas personas. Voy a averiguar todo lo que pueda sobre Pedro, Olivia, Fernando y Rafael. Toda familia con tanto poder tiene secretos, hija. Y los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Pagué la cuenta y salimos de la cafetería. Afuera, el sol comenzaba a bajar. Valentina miró hacia la plaza con resignación. Deberíamos volver antes de que oscurezca. Ese banco es el mejor lugar, está bajo la luz del poste. No. Van a venir a mi casa. Mamá, ya te dije que Pedro amenazó con usar eso en mi contra. Entonces no te quedarás oficialmente. Vendrás a visitarme, pasarás el día, y si se hace tarde, bueno, a veces las visitas se alargan. No hay nada ilegal en una hija que visita a su madre. Era una solución temporal, lo sabía. Pero no podía dejar que durmieran otra noche en esa plaza. Caminamos hacia mi casa, Ariana entre nosotras tomada de nuestras manos. La pequeña iba cantando bajito una canción que le había enseñado en la escuela, ajena al abismo que se abría bajo nuestros pies. Cuando llegamos a mi casa, Valentina se quedó parada en la entrada como si no se sintiera digna de entrar. Pasa, le dije suavemente. Adentro, les preparé un baño caliente. Mientras Valentina bañaba a Ariana, busqué ropa limpia. Saqué algunas cosas que había guardado de cuando Valentina era más joven, ropa que podría servirle ahora. Las escuché reír en el baño. Una risa pequeña, frágil, pero risa al fin. Fue el primer sonido de felicidad que había oído de ellas en todo el día. Esa noche, después de que Ariana se durmiera en el sofá abrazando un oso de peluche viejo, Valentina y yo nos sentamos en la cocina con té. Cuéntame más sobre la familia de Pedro, dije. Todo lo que sepas. Valentina sopló su té caliente antes de hablar, sus ojos perdidos en algún recuerdo amargo. Olivia es la peor de todos. Es socia en un bufete grande del centro, especializada en derecho familiar. Irónico, ¿verdad? Ayuda a familias a divorciarse, a pelear por custodia, y ahora usa todo ese conocimiento para destruir a su propia nuera. Tiene contactos en todos lados, jueces, fiscales, trabajadores sociales. He visto cómo almuerza con ellos, cómo les hace favores, cómo construye esas relaciones que ahora está usando contra mí. ¿Cómo es ella? Personalmente, fría, calculadora, siempre sonriendo pero con los ojos vacíos. Nunca me aceptó realmente. Desde el día que Pedro me presentó, sentí su rechazo.
Yo no era suficiente para su hijo. No venía de una familia con dinero, no tenía conexiones importantes. Era solo la hija de una enfermera. Una vez la escuché decirle a Fernando que Pedro podría haber conseguido a alguien mejor. Apreté mi taza con más fuerza de la necesaria. ¿Y Fernando? Fernando es empresario. Tiene una compañía de importaciones, algo relacionado con tecnología. Siempre está en su teléfono haciendo negocios, siempre hablando de números y contratos. Es más sutil que Olivia, pero igual de cruel. Él fue quien le consiguió el trabajo a Pedro en su empresa, quien le paga ese salario exagerado que nunca se ganó realmente. Pedro básicamente es un empleado fantasma. Va a la oficina, firma algunos papeles, y cobra $15,000 al mes por hacer casi nada. $15,000 al mes. Y aún así necesitaba robarle el apartamento y los ahorros a mi hija. ¿Y Rafael, el hermano? Rafael es contador público. Maneja las finanzas de varias empresas importantes en la ciudad. Es más callado que Pedro, pero igualmente arrogante. Siempre hablando de inversiones, de deducciones fiscales, de cómo mover el dinero para pagar menos impuestos. Él fue quien diseñó todo el plan para quitarme el apartamento. Estoy segura. La forma en que estaba estructurado, los documentos, el momento exacto. Todo tiene su firma profesional. ¿Alguna vez viste algo raro en sus negocios? ¿Algo que no te pareciera correcto? Valentina pensó por un momento. Hace como un año, escuché a Rafael y Fernando hablando en voz baja durante una cena familiar. Algo sobre facturas, sobre mover dinero a cuentas en el extranjero. Rafael parecía nervioso, decía que tenían que ser cuidadosos. Fernando le dijo que se callara, que yo estaba cerca. Nunca supe de qué hablaban exactamente, pero me dio mala espina. Tomé nota mental de eso. Si Rafael estaba moviendo dinero de forma sospechosa, podría haber dejado rastros. ¿Y Nicole? ¿Qué sabes de ella? Valentina apretó los labios. Tiene 26 años. Trabaja como instructora de yoga. Conoció a Pedro en el gimnasio hace un año. Cabello negro largo, tatuajes en los brazos, siempre vestida con ropa deportiva cara. Se ve que Pedro le compra todo. La he visto publicando fotos en redes sociales, presumiendo el auto que era mío, presumiendo muebles que estaban en mi apartamento. Una vez incluso publicó una foto en la cocina con el comentario: finalmente un hogar de verdad. Como si yo no hubiera existido nunca. ¿Ella sabe que tiene una hija? Creo que sí, pero actúa como si Ariana fuera un inconveniente. He visto cómo la mira cuando Pedro la menciona. Con disgusto, como si fuera algo sucio que hay que esconder. Por eso estoy segura de que ella está detrás de la idea del internado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y tranquila. Pensé en Pedro durmiendo cómodamente en el apartamento que no le pertenecía, con una mujer que no era la madre de su hija, planeando deshacerse de Ariana como si fuera un objeto molesto. Mañana voy a empezar a hacer llamadas, dije sin voltearme. Tengo un amigo que trabajaba en servicios sociales, otro que es investigador privado retirado. Voy a averiguar todo sobre esa familia. Todo. Mamá, ya te dije que son poderosos. Y yo te dije que pasé 40 años salvando vidas. Créeme, hija, cuando salvas a alguien de la muerte, esa persona no lo olvida. Y yo salvé a muchas personas. Esa noche, después de que Valentina se durmió en mi cama, yo me quedé despierta en el sofá al lado de Ariana. La pequeña respiraba suave, aferrada a su oso de peluche. Toqué su cabello con cuidado de no despertarla. Te prometo que voy a arreglar esto, susurré. Tu mamá va a recuperar todo lo que le quitaron. Y esos que se creen tan poderosos van a aprender que el poder no es solo dinero y contactos. Al día siguiente, desperté temprano. Valentina y Ariana todavía dormían. Preparé café y saqué mi vieja libreta de contactos. 40 años de nombres, números, direcciones. Empecé a hacer una lista mental de quién podría ayudarme. Primero llamé a Alejandro. Había sido trabajador social durante 30 años antes de jubilarse. Yo le salvé a su hijo cuando tenía neumonía severa hace 20 años. Él siempre me decía que me debía la vida. Alejandro contestó al tercer timbre. Julieta, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito un favor. Alejandro. Uno importante.
Le expliqué la situación de Valentina, los documentos falsos, la orden de restricción, la amenaza de perder la custodia de Ariana. Alejandro escuchó en silencio. Esa abogada, Olivia, conozco ese apellido. Ha manejado varios casos turbios de custodia. Siempre gana porque conoce a todos los jueces. Pero también ha hecho enemigos. Gente que sabe que no juega limpio. ¿Puedes averiguar algo? Dame 2 días. Voy a hablar con algunas personas que todavía trabajan en el sistema. Si hay algo raro en esos documentos que tu hija firmó, lo vamos a encontrar. Gracias. Alejandro. Tú me salvaste a mi hijo, Julieta. Esto es lo menos que puedo hacer. Colgué con una pequeña chispa de esperanza. Luego llamé a Francisco, un investigador privado retirado que había conocido en el hospital cuando su esposa estuvo internada con cáncer. Yo había pasado noches enteras con él en la sala de espera, dándole café, escuchándolo llorar. Su esposa no sobrevivió, pero Francisco nunca olvidó mi bondad. Francisco, necesito que investigues a alguien. ¿Quién? Le di los nombres de Pedro, Olivia, Fernando y Rafael. Le conté todo. Suena como una familia que se cree intocable. Esas son mis favoritas para investigar. Siempre tienen esqueletos en el armario. ¿Cuánto me vas a cobrar? Julieta, tú te quedaste conmigo esas noches cuando mi Marta estaba muriendo. No me vas a pagar nada. Dame una semana y te voy a traer todo lo que encuentre. Gracias. Francisco. Cuando colgué, Valentina estaba de pie en la puerta de la cocina, mirándome con los ojos llorosos. ¿Escuchaste? Ella asintió. No puedo creer que estés haciendo todo esto por mí. Eres mi hija. ¿Qué más iba a hacer? Los siguientes días fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Alejandro me llamó al tercer día. Julieta, encontré algo. Los testigos que firmaron los documentos de transferencia del apartamento, uno de ellos es un empleado del bufete de Olivia. Un asistente legal. No es ilegal que trabaje para ella, pero es sospechoso que esté en un documento personal de su familia. Estoy investigando al otro testigo también. ¿Eso nos sirve de algo? Podría servir para demostrar que hubo conflicto de interés, que los documentos no fueron imparciales. No es suficiente para anular la transferencia, pero es un inicio. Sigue buscando, por favor. Francisco me llamó al 5.º día. Su voz sonaba emocionada. Julieta, encontré oro. Fernando, el padre de Pedro, tiene problemas serios con Hacienda. Debe casi $200,000 en impuestos atrasados. Ha estado ocultando ingresos, moviendo dinero a cuentas offshore. ¿Y su contador? ¿Adivina quién es? Rafael, su propio hijo. ¿Están cometiendo fraude fiscal? No solo eso. Rafael también maneja las cuentas de otros clientes importantes. Si está haciendo lo mismo con ellos, estamos hablando de un fraude masivo. Tengo contactos en la oficina de impuestos. Con la información correcta, podrían abrir una investigación. ¿Y Olivia? Ahí viene lo mejor. Olivia ha ganado los últimos 12 casos de custodia que ha manejado. 12 de 12. Eso es estadísticamente imposible a menos que esté arreglando los casos. Hablé con un abogado que perdió contra ella. Me dijo que Olivia almuerza regularmente con el juez Morales, el mismo juez que firmó la orden de restricción contra tu hija. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Eso es ilegal? No directamente. Los abogados pueden conocer a los jueces. Pero si hay favoritismo, si está influenciando decisiones, eso es otra historia. Estoy recopilando pruebas. Déjame seguir investigando. Esa misma tarde, mientras Ariana jugaba en el jardín, Valentina recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro se puso pálido al leerlo. ¿Qué pasa?, pregunté. Es de Pedro. Dice que si no firmo la renuncia voluntaria de custodia antes del viernes, va a presentar cargos criminales contra mí por robo. Dice que me llevé joyas de su madre cuando me fui del apartamento. ¿Te llevaste algo? Claro que no. Apenas pude agarrar ropa. Ni siquiera me dejaron llevar las fotos de Ariana bebé. Es otra amenaza vacía. Están tratando de asustarte. Pero mamá, ¿y si fabrican evidencia? Ya lo hicieron con los mensajes violentos. ¿Quién dice que no pueden inventar que robé algo? Tenía razón.
Esta familia había demostrado que no tenían límites. No firmes nada. Pase lo que pase, no firmes nada sin hablar conmigo primero. Al día siguiente, la situación empeoró. Valentina tenía que ir al banco a cerrar una cuenta antigua que todavía tenía su nombre. Yo la acompañé, dejando a Ariana con mi vecina. Cuando llegamos, la empleada del banco nos miró con incomodidad. Señora Valentina, tengo que informarle que su cuenta fue congelada esta mañana. ¿Congelada? ¿Por qué? Hay una orden judicial. Aparentemente existe una disputa sobre fondos. Hasta que se resuelva, no puede acceder al dinero. Pero esa cuenta solo tiene $500. Es lo único que me queda. La empleada bajó la mirada. Lo siento. No puedo hacer nada sin la autorización del juez. Salimos del banco y Valentina se dejó caer en una banca afuera, las manos temblando. Me están asfixiando, mamá. Me están quitando todo, una cosa a la vez. Quieren que me rinda, que firme esos papeles, que desaparezca. La abracé mientras lloraba. La gente pasaba a nuestro lado, mirando de reojo, probablemente preguntándose qué drama familiar estaba ocurriendo. No tenían idea. Esa noche, Francisco me llamó nuevamente. Julieta, necesito que tu hija venga a mi oficina mañana. Encontré algo importante. ¿Qué encontraste? Es mejor que lo vea ella misma. Trae los documentos que firmó, cualquier papel que tenga de esa época. Al día siguiente, Valentina, Ariana y yo fuimos a la oficina de Francisco. Era un lugar pequeño, lleno de archivos y computadoras. Francisco nos recibió con una sonrisa tensa. Siéntense. Esto va a tomar un rato. Puso una serie de documentos sobre el escritorio. Estos son los papeles que firmaste, Valentina. Los conseguí a través de un contacto en el registro público. Mira aquí. Esta firma no es tuya. ¿Qué? Valentina tomó el documento, estudiándolo cuidadosamente. Esa firma se parece a la mía, pero yo nunca hago la L así. Y mira la fecha. Dice que firmé el 15 de marzo, pero ese día yo estaba en el hospital con Ariana. Tuvo una infección de garganta, pasamos todo el día en emergencias. Tengo los recibos médicos. Francisco sonrió. Exactamente. Y hay más. Conseguí las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde está el bufete de Olivia. El día que supuestamente firmaste estos documentos en su oficina, tú nunca entraste al edificio. Ni siquiera estabas en esa parte de la ciudad. Entonces falsificaron mi firma. No solo eso. Hice analizar la firma por un experto. Está casi seguro de que fue hecha digitalmente, escaneada de otro documento tuyo y pegada aquí. Es un buen trabajo, pero no perfecto. Valentina se llevó las manos a la boca. Esto significa que puedo recuperar el apartamento. Potencialmente. Sí. Pero hay un problema. Olivia es abogada. Sabe cómo cubrir sus huellas. Va a decir que fue un error administrativo, que hubo confusión con las fechas. Va a tener explicaciones para todo. Necesitamos más que esto para hundirla completamente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos demostrar un patrón. Que esto no fue un error sino algo intencional. Estoy buscando otros casos donde Olivia haya hecho algo similar. Pero eso toma tiempo. El tiempo era algo que no teníamos. La audiencia de custodia era en 2 semanas. Esa noche, cuando regresamos a casa, había un auto estacionado frente a mi puerta. Un auto negro y elegante. Pedro estaba recargado contra él, los brazos cruzados, una sonrisa arrogante en el rostro. Valentina se congeló al verlo. Sigue caminando, le susurré. No le hables. Pero Pedro se acercó, bloqueándonos el paso. Valentina, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Apártate. Se trata de Ariana. Merece tener un hogar estable, no estar viviendo en la calle o escondida en casa de tu madre. Tú nos pusiste en la calle, Pedro. Tú y tu familia nos quitaron todo. Pedro me miró con desprecio. Usted es Julieta, ¿verdad? La suegra entrometida. Debería mantenerse al margen de esto. Es un asunto entre Valentina y yo. Es un asunto de mi hija y mi nieta. Eso me involucra completamente. Pedro soltó una risa fría. Mire, señora, entiendo que quiera ayudar a su hija.
pero está luchando una batalla que no puede ganar. Mi madre es una de las mejores abogadas de la ciudad. Mi padre conoce a gente importante. Usted es solo una enfermera jubilada. Sea realista. Sentí la rabia hirviendo en mi interior, pero mantuve la voz calmada. ¿Terminaste? Porque necesitamos entrar a mi casa. Pedro sacó un sobre de su chaqueta. Vine a traerle esto a Valentina. Son los papeles de renuncia de custodia. Si los firma ahora, me aseguraré de que reciba $5,000 para que pueda empezar de nuevo. Si no los firma, el viernes voy a presentar cargos por robo y voy a pelear por custodia completa sin darle nada. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y leyó los papeles. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto dice que renuncio a todos mis derechos como madre. Que acepto que Ariana viva permanentemente contigo y que yo solo pueda verla una vez al mes, supervisada. Es generoso considerando las circunstancias. Piénsalo bien, Valentina. $5,000 es más de lo que has tenido en meses. Valentina levantó la mirada, y por primera vez en días, vi fuego en sus ojos. No voy a firmar esto. Nunca. Pedro dejó de sonreír. Entonces nos vemos en corte. Y créeme, no vas a ganar. Mi madre se va a asegurar de eso. Ya veremos. Pedro se acercó más, su voz bajando a un tono amenazante. Estás cometiendo un error. Podrías tomar el dinero, desaparecer, empezar una vida nueva. Pero si sigues con esto, voy a destruirte. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de madre eres. Voy a decirles que abandonaste a tu hija, que eres inestable, que eres peligrosa. Y cuando termine contigo, no vas a poder ni conseguir trabajo limpiando pisos. Suficiente, dije dando un paso al frente. Sal de mi propiedad ahora o llamo a la policía. Pedro me miró con odio puro. Usted también va a pagar por esto, vieja entrometida. Mi madre ya está preparando documentos para demostrar que usted no es apta para cuidar a una niña. 70 años, con artritis, viviendo sola. ¿Qué clase de ambiente es ese para Ariana? 68. Y mi casa es más hogar que ese apartamento robado donde vives con tu amante. Pedro dio un paso hacia mí, los puños apretados. Por un momento pensé que iba a golpearme. Pero entonces Ariana salió de la casa, donde la había dejado jugando. Papi. Pedro se congeló. Miró a su hija como si fuera un estorbo, algo que le arruinaba el momento. Ariana corrió hacia Valentina y se escondió detrás de ella. Hola, Ariana, dijo Pedro con una voz falsa, demasiado alegre. ¿Cómo estás, princesa? Ariana no respondió. Solo se aferró más fuerte a las piernas de su madre. ¿No vas a saludar a tu papá? Valentina puso una mano protectora sobre la cabeza de Ariana. Está asustada porque no te ha visto en días. Porque la abandonaste. Yo no la abandoné. Tú la sacaste del apartamento. Tú cambiaste las cerraduras y nos dejaste afuera. Pedro miró a su alrededor, notando que algunos vecinos habían salido a ver qué pasaba. Bajó la voz. Esto no ha terminado, Valentina. Nos vemos el viernes en la audiencia preliminar. Y espero que hayas conseguido un buen abogado porque vas a necesitarlo. Se subió a su auto y se fue, las llantas chirriando contra el pavimento. Valentina se dejó caer contra la pared, abrazando a Ariana. Mamá, no tengo abogado. No tengo dinero para pagar uno. ¿Qué voy a hacer? Esa noche, después de acostar a Ariana, me senté frente al teléfono pensando en quién más podría ayudarnos. Necesitábamos un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitábamos a alguien que no se intimidara ante Olivia, alguien con experiencia y con agallas. Recordé a una doctora con la que había trabajado hace años, la doctora Martínez. Su hija se había graduado de abogada y había abierto su propio despacho especializado en casos de familia. Marqué el número que había guardado. ¿Doctora Martínez? Soy Julieta, del Hospital San Rafael. Julieta. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Le expliqué la situación de Valentina en detalle. Ella escuchó sin interrumpir. Mi hija Nicole podría ayudarte. Ella odia los casos de abuso de poder. Dame su número. Llámala mañana temprano y dile que yo te referí. Al día siguiente llamé al despacho. Una voz joven y enérgica contestó. Despacho de la abogada Martínez. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenos días. Mi nombre es Julieta. Su madre me dio su número. Necesito ayuda urgente con un caso de custodia. Hubo una pausa. ¿Es usted la Julieta que salvó a mi abuela cuando tuvo el infarto hace 15 años? Sí, trabajé esa noche en emergencias. Mi madre me habló de usted toda mi vida. Venga a mi oficina esta tarde. No le voy a cobrar consulta. Esa tarde, Valentina y yo fuimos al despacho. La abogada Nicole Martínez era una mujer de unos 35 años, cabello castaño corto, mirada inteligente y directa. Escuchó toda la historia mientras tomaba notas. Conozco a Olivia Ramírez, dijo finalmente. Es despiadada pero comete errores cuando se confía demasiado. Y si lo que me dicen sobre los documentos falsificados es cierto, este caso es más grande de lo que parece. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Valentina con voz temblorosa. Puedo. Pero necesito ser honesta con ustedes. Olivia tiene recursos, contactos y experiencia. Esto no va a ser fácil. Y va a ponerse feo antes de mejorar. No me importa, dijo Valentina. Solo quiero que mi hija esté a salvo y quiero recuperar lo que es mío. Entonces trabajemos. Traigan todos los documentos que tengan. Recibos médicos, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre la línea de tiempo real de los eventos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Francisco continuó su investigación y encontró algo más. Pedro había estado sacando dinero de la cuenta de ahorros para la educación de Ariana, una cuenta que Valentina había abierto cuando la niña nació. Casi $8,000 habían desaparecido en los últimos 3 meses. Nicole presentó una moción de emergencia para congelar todas las cuentas relacionadas con Ariana hasta que se resolviera el caso de custodia. También solicitó una investigación sobre los documentos de transferencia del apartamento. Olivia respondió inmediatamente con una contrademanda. Acusaba a Valentina de difamación, de hacer acusaciones falsas contra su cliente Pedro, y pedía que se le prohibiera hablar públicamente sobre el caso. Están tratando de silenciarla, explicó Nicole. Es una táctica común. Quieren que tenga miedo de decir la verdad. 2 días antes de la audiencia preliminar, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Julieta? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia. Trabajé como secretaria en el bufete de Olivia Ramírez durante 5 años. Me acaban de despedir y quiero hablar con usted sobre su nuera. ¿Cómo consiguió mi número? Francisco, el investigador privado. Él me encontró. Me dijo que usted podría ayudarme si yo la ayudaba a usted. ¿Qué quiere decirme? No por teléfono. ¿Podemos vernos? Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. Patricia era una mujer de unos 40 años, con apariencia cansada y nerviosa. Se sentó frente a mí mirando constantemente hacia la puerta. Gracias por venir, dijo. Sé que esto es arriesgado para mí, pero no puedo seguir callando. ¿Qué sabes sobre el caso de mi hija? Patricia sacó una carpeta de su bolso. Olivia me pidió que falsificara la firma de su nuera en varios documentos. Al principio me negué, pero ella me amenazó con arruinar mi carrera. Dijo que si no la ayudaba, se aseguraría de que nunca pudiera trabajar como secretaria legal nuevamente. Yo necesitaba el trabajo. Tengo 2 hijos que mantener. Así que lo hice. ¿Tiene pruebas? Tengo correos electrónicos donde Olivia me da instrucciones específicas. También tengo copias de los documentos originales antes de que yo alterara las firmas. Los guardé como seguro, por si algún día Olivia trataba de culparme a mí de todo. ¿Por qué la despidieron? Porque empecé a hacer preguntas. Vi que Olivia estaba haciendo lo mismo con otros clientes, falsificando documentos, manipulando evidencia. Cuando le pregunté si eso era legal, me despidió al día siguiente. Dijo que yo era poco confiable y que había cometido errores graves en mi trabajo. Está preparando el terreno para culparme si alguien descubre el fraude. ¿Estaría dispuesta a testificar? Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Si testifico, Olivia me va a destruir. Tiene contactos en todos lados. Pero si no testifico, voy a tener que vivir sabiendo que ayudé a separarle una hija a su madre. No sé si puedo vivir con eso. Le tomé la mano sobre la mesa. Yo sé que es difícil. Pero lo que hizo Olivia no solo es inmoral, es criminal. Y si no la detenemos ahora,
Va a seguir haciéndolo con otras personas. Déjeme pensarlo. Tengo que considerar a mis hijos. Le di mi número y el de Nicole. Cuando se fue, llamé inmediatamente a la abogada para contarle todo. Si ella testifica, tenemos caso sólido, dijo Nicole. Pero entiendo su miedo. Olivia tiene reputación de vengativa. La noche antes de la audiencia preliminar, ninguna de nosotras pudo dormir. Valentina caminaba de un lado a otro de la sala, mordiéndose las uñas. Ariana sentía la tensión y se había vuelto más callada, más apegada a su madre. Todo va a salir bien, le dije a Valentina, aunque yo misma no estaba segura. ¿Y si el juez le da la razón a Pedro? ¿Y si me quitan a Ariana mañana mismo? No va a pasar. Nicole sabe lo que hace. Pero a las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Nicole. Julieta, hay un problema. El juez que iba a ver el caso mañana se recusó. Dice que tiene conflicto de interés. ¿Eso es bueno o malo? Podría ser bueno. Significa que tal vez es uno de los contactos de Olivia y no quiere verse involucrado en algo turbio. Pero el problema es que nos asignaron a otro juez. El juez Morales. Ese nombre me sonaba familiar. ¿No es el mismo juez que firmó la orden de restricción contra Valentina? Exactamente. Y según mi investigación, Olivia y él almuerzan juntos regularmente. Esto no es coincidencia, Julieta. Olivia movió sus contactos para asegurarse de tener a Morales en este caso. ¿Podemos hacer algo? Puedo pedir otra recusación, pero eso tomaría días. Y para entonces ya habrán tenido la audiencia preliminar. Si Morales decide a favor de Pedro mañana, Valentina podría perder acceso a Ariana mientras esperamos la audiencia principal. Entonces tenemos que ganar mañana de todas formas. Voy a hacer todo lo posible. Pero quiero que estén preparadas. Olivia va a jugar sucio. Colgué el teléfono y me quedé mirando al techo en la oscuridad. 40 años de trabajo, 40 años de construir una reputación, de ayudar a la gente, y ahora me enfrentaba a una familia que compraba jueces y falsificaba documentos sin ningún remordimiento. Pero yo no me iba a rendir. No cuando se trataba de mi hija y mi nieta. A la mañana siguiente nos vestimos con la mejor ropa que teníamos. Valentina se veía pálida pero decidida. Le había pedido a mi vecina que cuidara a Ariana durante la audiencia. La niña no necesitaba estar ahí. Nicole nos esperaba en la entrada de la corte. Se veía profesional y preparada, pero noté la tensión en sus hombros. ¿Lista?, me preguntó a Valentina. Lista. Entramos al edificio y subimos al tercer piso. Afuera de la sala de audiencias ya estaba Pedro, acompañado de Olivia. Ella llevaba un traje gris perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño elegante, una sonrisa fría en el rostro. Valentina, qué bueno verte, dijo Olivia con falsa dulzura. Espero que hayas reconsiderado nuestra oferta. Todavía hay tiempo para evitar todo este desagradable proceso. No tengo nada que hablar con usted, respondió Valentina. Olivia se encogió de hombros. Como quieras. Pero te advierto que el juez Morales no tolera a madres que abandonan a sus hijos. Y eso es exactamente lo que vas a parecer cuando termine de presentar mi caso. Pedro miraba a Valentina con una mezcla de desprecio y algo más. ¿Arrepentimiento? No, era más como molestia. Como si todo esto fuera un inconveniente para él. ¿Dónde está Ariana?, preguntó de repente. En un lugar seguro, lejos de ti, respondió Valentina. La puerta de la sala se abrió y nos llamaron a entrar. Era una sala pequeña, con paredes color crema y olor a madera vieja. El juez Morales ya estaba sentado en su estrado, un hombre de unos 60 años con el cabello gris peinado hacia atrás y expresión severa. Cuando Olivia entró, noté un intercambio de miradas casi imperceptible entre ellos. Francisco tenía razón sobre su relación. Nos sentamos en nuestro lado. Pedro y Olivia del otro. El juez revisó unos papeles antes de hablar. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de custodia de la menor Ariana. Señora Ramírez, puede proceder. Olivia se puso de pie con movimientos elegantes y calculados. Gracias, su señoría. Este es un caso desafortunado de una madre que ha puesto en riesgo el bienestar de su propia hija. Mi cliente, Pedro Sánchez, es un padre amoroso y responsable que trabaja en una empresa establecida, gana un salario estable y puede proveer un hogar seguro para Ariana. En contraste,
La señora Valentina ha demostrado ser inestable, sin domicilio fijo, sin ingresos y con comportamiento errático que incluye amenazas hacia mi cliente. Eso es mentira, susurró Valentina. Nicole le puso una mano en el brazo para calmarla. Olivia continuó, su voz llena de falsa preocupación. Tenemos documentación de que la señora Valentina abandonó el hogar familiar hace 2 semanas, llevándose a la niña sin el consentimiento de mi cliente. Desde entonces ha estado viviendo en situación de calle, exponiendo a una menor de 6 años a condiciones inadecuadas e insalubres. Mi cliente no abandonó nada, intervino Nicole poniéndose de pie. Fue desalojada ilegalmente de su propio hogar. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó el juez Morales con tono escéptico. Sí, su señoría. Tenemos documentos que demuestran que el apartamento fue registrado originalmente a nombre de la señora Valentina, como regalo de su madre. Los documentos de transferencia que la señora Ramírez presentó contienen irregularidades significativas. Olivia sonrió sin humor. Mi colega está confundida. Los documentos son completamente legales, firmados voluntariamente por la señora Valentina en presencia de testigos y notario. Si hay confusión es porque la señora Valentina firmó sin leer, lo cual demuestra más su falta de responsabilidad. Nicole sacó una carpeta. Su señoría, tengo aquí un análisis forense de firma que demuestra que la firma en esos documentos no coincide con la firma real de mi clienta. También tengo registros médicos que prueban que mi clienta estaba en el hospital con su hija el día que supuestamente firmó estos papeles. El juez Morales frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, Olivia intervino rápidamente. Su señoría, esos supuestos análisis no han sido verificados por un perito certificado de la Corte. Son simplemente opiniones compradas por la defensa para crear confusión. Además, las fechas pueden tener errores administrativos que no invalidan la voluntad clara de mi clienta de transferir la propiedad. Eso no fue un error administrativo, fue fraude deliberado, dijo Nicole elevando la voz. Orden, dijo el juez Morales golpeando su mazo. Señorita Martínez, controle su tono. Miré al juez y vi exactamente lo que Francisco había advertido. Este hombre ya había tomado su decisión antes de que comenzara la audiencia. Olivia continuó con confianza renovada. Su señoría, más allá de las disputas sobre propiedades, lo que importa aquí es el bienestar de Ariana. Mi cliente puede demostrar ingresos estables de $15,000 mensuales, tiene un hogar establecido y una nueva pareja que está dispuesta a ayudar en la crianza de la niña. ¿Qué puede ofrecer la señora Valentina? ¿Una vida durmiendo en bancos de plaza? Eso es porque su cliente la dejó sin recursos, respondió Nicole. Le robó sus ahorros, le quitó su apartamento, congeló sus cuentas bancarias. La puso deliberadamente en esa situación. Son acusaciones serias sin fundamento, dijo Olivia con calma ensayada. La señora Valentina simplemente está resentida porque su matrimonio fracasó. Está usando a la niña como arma contra mi cliente. Valentina se puso de pie bruscamente. Yo nunca usaría a mi hija como arma. Lo único que quiero es que esté segura y que tenga una madre que la ama. Siéntese, señora, ordenó el juez Morales. Tendrá oportunidad de hablar cuando se le pregunte. Valentina se sentó, las manos temblando. Olivia sacó más documentos de su portafolio. Su señoría, también tenemos testimonios de vecinos que indican que la señora Valentina frecuentemente dejaba sola a Ariana por horas, que había peleas constantes en el hogar, que ella mostraba signos de inestabilidad emocional. ¿Vecinos? ¿Cuáles vecinos?, preguntó Nicole. Necesitamos los nombres para verificar. Están en los documentos que presenté. 3 vecinos diferentes, todos dispuestos a testificar si es necesario. Yo conocía a los vecinos del apartamento. Valentina me había hablado de ellos. Eran buena gente, nunca habrían dicho esas cosas. Olivia estaba mintiendo otra vez. Su señoría, solicitamos los nombres de esos supuestos testigos para poder verificar sus declaraciones, insistió Nicole. Todo a su tiempo, señorita Martínez, respondió el juez Morales. ¿Algo más, señora Ramírez? Sí, su señoría. Me gustaría que mi cliente hablara brevemente sobre su preocupación por su hija. Pedro se puso de pie, ajustándose la corbata. Se veía perfecto, como siempre. Traje caro, zapatos brillantes, el cabello peinado con gel. La imagen del padre responsable. Su señoría, amo a mi hija más que a nada en el mundo.
Estos últimos días sin ella han sido los más difíciles de mi vida. Solo quiero que Ariana crezca en un ambiente estable, que vaya a una buena escuela, que tenga todo lo que necesita. Su madre no puede darle eso. Yo sí puedo. No estoy tratando de alejar a Valentina de Ariana, solo quiero asegurarme de que mi hija esté bien cuidada. Su voz era suave, convincente. Si yo no supiera la verdad, casi le habría creído. Nicole se puso de pie. Señor Sánchez, ¿es cierto que tiene planes de enviar a Ariana a un internado? Pedro parpadeó, tomado por sorpresa. Eso es una distorsión de la verdad. Estamos considerando opciones educativas que incluyen algunas escuelas prestigiosas que tienen programas de internado, pero nada está decidido. ¿Escuelas donde Ariana solo vendría a casa en vacaciones? Escuelas de excelencia académica donde mi hija recibiría la mejor educación posible, alejándola de su madre, dándole oportunidades que su madre no puede darle. El juez Morales intervino. Señorita Martínez, un padre tiene derecho a considerar todas las opciones educativas para su hija. Eso no es evidencia de mala intención. Por supuesto que no, su señoría. Pero combinado con el hecho de que desalojó a la madre de la niña, le quitó todos sus recursos y ahora busca custodia completa, pinta un cuadro muy claro de un hombre que quiere borrar a la madre de la vida de su hija. Olivia se puso de pie nuevamente. Su señoría, estas son especulaciones dramáticas diseñadas para generar simpatía. Los hechos son simples. Mi cliente puede proveer, la madre no puede. Mi cliente tiene un hogar estable, la madre no tiene. Mi cliente ha seguido todos los canales legales apropiados, la madre está haciendo acusaciones sin fundamento. El juez Morales asintió lentamente. Entiendo la situación. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar los documentos presentados. Luego daré mi decisión preliminar. Se levantó y salió de la sala. Todos nos pusimos de pie. En cuanto el juez salió, Olivia se acercó a nosotras con una sonrisa triunfal. Todavía pueden aceptar el acuerdo. $5,000 y una visita supervisada al mes. Es más de lo que van a conseguir después de que el juez decida. Nunca, dijo Valentina. Entonces prepárate para perder a tu hija. Salimos al pasillo. Valentina estaba al borde del colapso. Va a decidir a favor de Pedro, lo sé. Vi cómo nos miraba el juez. Todavía no termina, dijo Nicole aunque su voz no sonaba muy convencida. Yo miraba por la ventana del pasillo, mi mente trabajando. Morales y Olivia eran amigos. Él ya había decidido antes de entrar a esa sala. No importaba qué evidencia presentáramos, él iba a fallar a favor de Pedro. Necesitaba hacer algo drástico. Voy al baño, dije. En lugar de ir al baño, bajé al primer piso y salí del edificio. Saqué mi teléfono y llamé a Francisco. ¿Dónde están esas pruebas sobre Fernando y Rafael? ¿Los problemas con Hacienda? Las tengo listas. ¿Por qué? Necesito que las lleves a la oficina de impuestos ahora mismo. Hoy. En este momento. Julieta, eso va a iniciar una investigación. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Lo sé. Hazlo. ¿Estás segura? Completamente segura. Colgué y llamé a Alejandro. ¿Encontraste algo más sobre Olivia y el juez Morales? Sí. Tienen más de 20 almuerzos documentados en los últimos 6 meses. Siempre en el mismo restaurante, siempre pagados por Olivia. También encontré que 3 de los últimos casos de Olivia fueron asignados a Morales específicamente, cuando deberían haber sido asignados aleatoriamente. ¿Eso es suficiente para reportar conflicto de interés? Podría serlo. Pero necesitas presentarlo formalmente. Subí corriendo de regreso a la sala. Nicole estaba afuera hablando con Valentina. Las interrumpí sin aliento. Necesito que presentes una moción de recusación del juez. Ahora mismo. Nicole me miró confundida. ¿Qué? Julieta, ya te dije que eso tomaría días. Tengo pruebas de que Olivia y el juez Morales tienen una relación inapropiada. 20 almuerzos en 6 meses, casos asignados específicamente a él cuando deberían ser aleatorios. Tengo los registros. ¿Cómo conseguiste eso tan rápido? 40 años de contactos. ¿Puedes usarlo? Nicole pensó por un momento, luego asintió. Puedo presentar una moción de emergencia. No garantiza nada,
pero podría obligar a Morales a recusarse para evitar escándalo. Hazlo. Cuando el juez Morales regresó a la sala 30 minutos después, Nicole se puso de pie inmediatamente. Su señoría, antes de que dé su decisión, necesito presentar una moción de emergencia. El juez frunció el ceño. ¿Qué tipo de moción? Una moción para su recusación basada en conflicto de interés. El silencio en la sala fue absoluto. Olivia se puso de pie bruscamente. Eso es ridículo. ¿Cuál conflicto de interés? Nicole sacó los documentos que Alejandro había preparado. Tengo evidencia documentada de 20 encuentros privados entre su señoría y la abogada Ramírez en los últimos 6 meses. También tengo evidencia de que 3 casos manejados por la señora Ramírez fueron asignados específicamente a usted cuando el protocolo indica asignación aleatoria. El rostro del juez Morales se puso rojo. Los abogados y jueces pueden conocerse socialmente. Eso no constituye conflicto de interés. Cuando esos encuentros coinciden con casos activos y asignaciones no aleatorias, su señoría constituye al menos la apariencia de impropiedad. Esto es un ataque desesperado, gritó Olivia. Una táctica sucia de último momento. Es información verificable, respondió Nicole calmadamente. Si su señoría no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en recusarse y permitir que otro juez vea este caso con ojos frescos. El juez Morales apretó la mandíbula. Sabía que estaba atrapado. Si se negaba a recusarse, parecería que tenía algo que esconder. Si se recusaba, admitía que había impropiedad. Voy a necesitar tiempo para revisar esta moción. Su señoría, este es un caso de custodia de emergencia. Cada día cuenta. Muy bien. Me recuso de este caso. Será reasignado. Se levantó y salió de la sala tan rápido que casi corrió. Olivia lo siguió, su rostro una máscara de furia controlada. Pedro nos miró con odio puro antes de salir también. Cuando nos quedamos solas, Valentina me abrazó llorando. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Nicole guardó sus documentos, sonriendo por primera vez en todo el día. Eso fue arriesgado, Julieta. Pero funcionó. Ahora tenemos oportunidad real. Salimos del edificio y afuera estaba Olivia esperándonos. Se acercó a mí directamente, ignorando a Valentina y a Nicole. No sé quién le dio esa información, señora, pero cometió un gran error. Voy a averiguar quién fue y voy a arruinar su carrera. No me da miedo, Olivia. Debería darle. Tengo recursos que usted ni siquiera imagina. Y yo tengo algo que usted nunca tendrá. Conciencia limpia. Olivia se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. Esto no ha terminado. Voy a conseguir otro juez, y voy a ganar este caso. Y cuando lo haga, me voy a asegurar de que Valentina nunca vuelva a ver a su hija. Voy a destruirla tan completamente que va a desear haber aceptado nuestra oferta. Inténtelo. Pero sepa que cada movimiento que haga va a ser vigilado. Cada documento que presente va a ser verificado. Cada testigo que traiga va a ser investigado. Ya no puede jugar sucio sin consecuencias. Olivia sonrió fríamente. Veremos. Se fue hacia su auto donde Pedro la esperaba. Los vi discutir por un momento antes de subirse y marcharse. Esa noche, cuando regresamos a casa, Ariana corrió a abrazar a Valentina. Mamá, ¿ya todo está bien? Valentina la abrazó fuerte, las lágrimas rodando por sus mejillas. Todavía no, mi amor. Pero vamos por buen camino. Francisco llegó una hora después con noticias. Presenté toda la información sobre Fernando y Rafael en la oficina de impuestos. Abrieron una investigación preliminar. Van a auditar todas las cuentas de la empresa de Fernando y todos los clientes de Rafael. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Semanas. Tal vez meses. Pero una vez que empiezan a investigar, encuentran todo. Y si Fernando debe $200,000 como creo, van a congelar sus activos. Eso significa que Pedro va a perder su fuente de ingresos. Exactamente. Y sin esos $15,000 mensuales que cobra sin trabajar, no va a parecer tan estable financieramente ante un juez. Nicole llamó al día siguiente. Nos asignaron un nuevo juez. La jueza Claudia Torres. No tiene conexión conocida con Olivia. Es justa pero estricta. La audiencia principal es en 2 semanas. ¿2 semanas?
Eso es muy rápido. Pedí que fuera urgente dado que hay una menor involucrada viviendo en situación inestable. La jueza estuvo de acuerdo. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Nicole nos hacía repasar nuestro testimonio una y otra vez. Francisco continuó investigando y encontró más irregularidades en los casos previos de Olivia. Pero entonces llegó el golpe. Una noche, 5 días antes de la audiencia principal, la policía tocó a mi puerta. ¿Señora Valentina Méndez? Valentina palideció. Soy yo. Tiene una orden de arresto por desacato a la corte. Necesita venir con nosotros. ¿Qué? ¿De qué hablan? Grité. El oficial mostró los documentos. Aparentemente violó la orden de restricción al acercarse al apartamento en la calle Morelos el día de ayer. Yo no estuve cerca de ese apartamento. No he ido ahí desde que me echaron. Tenemos una declaración jurada de un testigo que la vio merodeando la propiedad ayer a las 3 de la tarde. Ayer a las 3 de la tarde estaba aquí conmigo, dije. Estábamos preparando la cena. Tengo a mi vecina como testigo. El oficial se encogió de hombros. Eso lo puede explicar ante el juez. Ahora tiene que venir con nosotros. No pueden llevársela. Tiene una hija pequeña. La niña puede quedarse con usted mientras se resuelve esto. Valentina me miró con ojos llenos de terror. Mamá, cuida a Ariana. Voy a sacarte de ahí. Te lo prometo. Se la llevaron esposada. Ariana vio todo desde la ventana, llorando. En cuanto la policía se llevó a Valentina, llamé a Nicole. Ella contestó al segundo timbrazo. Olivia acaba de hacer otro movimiento. Arrestaron a Valentina por violar la orden de restricción. Eso es imposible. Valentina estuvo conmigo en mi oficina ayer toda la tarde repasando su testimonio. Tengo registros de entrada al edificio, cámaras de seguridad, todo. Necesitamos sacarla de ahí antes de la audiencia. Voy a solicitar una audiencia de fianza de emergencia mañana a primera hora. Mientras tanto, Valentina tendrá que pasar la noche en detención. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Ariana lloró hasta quedarse dormida en mis brazos. Yo me quedé despierta mirando el techo, la rabia creciendo en mi pecho. Olivia estaba jugando cada carta sucia que tenía. Sabía que estábamos ganando terreno y estaba desesperada. A la mañana siguiente, Nicole consiguió la audiencia de fianza. Fuimos a la corte y allí estaba Valentina con uniforme de reclusa, el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar. El juez que presidía era diferente, no Morales. Escuchó a ambos lados. Olivia presentó al testigo, un hombre llamado Esteban que decía ser vecino del edificio. Juró que vio a Valentina merodeando el apartamento ayer a las 3 de la tarde. Nicole presentó los registros del edificio de su oficina mostrando que Valentina había entrado a las 2 y salió a las 6. También presentó el testimonio de la recepcionista y las grabaciones de seguridad. El juez revisó todo con cuidado. Señor Esteban, ¿está usted seguro de que fue ayer cuando vio a la acusada? El hombre dudó por primera vez. Creo que sí. O tal vez fue anteayer. Los días se me confunden. ¿Así que no está seguro? Bueno, fue esta semana. El juez se quitó los lentes. La evidencia presentada por la defensa claramente demuestra que la acusada no pudo haber estado donde el testigo dice que estaba. Esto parece ser un caso de identificación errónea o algo peor. Libero a la señora Méndez sin cargos. Y voy a ordenar una investigación sobre este testigo por posible perjurio. Esteban palideció. Miró a Olivia buscando ayuda, pero ella ya estaba guardando sus documentos, ignorándolo completamente. Valentina fue liberada inmediatamente. Cuando salió, la abracé tan fuerte que probablemente le dolió. Ya pasó, mi niña. Ya pasó. Pero no había pasado. Esa misma tarde, recibimos una notificación. Pedro había presentado una moción de emergencia solicitando custodia temporal inmediata basándose en que Valentina había sido arrestada, demostrando que era un peligro para Ariana. Nicole presentó inmediatamente la respuesta mostrando que los cargos fueron retirados, pero el daño estaba hecho. La jueza Torres tendría que considerar el arresto aunque hubiera sido falso. Francisco me llamó esa noche con más noticias. La investigación de Hacienda está avanzando rápido. Encontraron discrepancias mayores en las cuentas de Fernando.
Están hablando de evasión fiscal por más de $300,000. También encontraron que Rafael ha estado ocultando ingresos de varios clientes. Ambos van a enfrentar cargos. ¿Cuándo? Días. Tal vez una semana. Necesitamos que sea antes de la audiencia. Si la jueza ve que la familia de Pedro está siendo investigada por fraude, va a pesar en su decisión. Voy a ver qué puedo hacer. 2 días antes de la audiencia principal, Patricia finalmente llamó. Decidí que voy a testificar. No puedo seguir viviendo con esto en mi conciencia. ¿Estás segura? Olivia va a ir tras de ti. Ya lo sé. Pero hablé con mis hijos. Ellos merecen tener una madre de la que puedan estar orgullosos, no una cómplice de fraude. Gracias, Patricia. No sabes lo que esto significa. Nicole preparó a Patricia durante todo un día. Su testimonio sería crucial. Ella podía demostrar que Olivia había falsificado documentos deliberadamente, no solo en el caso de Valentina, sino en otros también. La noche antes de la audiencia, mientras Valentina acostaba a Ariana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Julieta? ¿Quién habla? Soy Fernando, el padre de Pedro. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted. Espere, por favor. Sé que la investigación de Hacienda viene de usted. Sé que tiene información sobre mi empresa. ¿Cómo debería ser? Ustedes han estado evadiendo impuestos. Mire, puedo pagar lo que debo. Puedo arreglar todo. Pero necesito que detenga esta investigación. Y a cambio, convenceré a Pedro de que retire la demanda de custodia. ¿Me está ofreciendo un trato? Le estoy ofreciendo una solución. Pedro recupera su vida, Valentina recupera a su hija, todos ganamos. Excepto que su familia se queda con el apartamento que le robaron a mi hija, con sus ahorros, con todo lo que le quitaron. Fernando suspiró. Puedo hacer que Pedro devuelva el apartamento. Pero los ahorros ya están gastados. Le puedo ofrecer $10,000 como compensación. 20,000. Y quiero todo por escrito, firmado ante notario, antes de que considere siquiera hablar con las autoridades. Usted maneja bien los negocios, señora. Aprendí de 40 años viendo cómo la gente trata de salirse con la suya. La respuesta es no, Fernando. No voy a detener nada. Su familia va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Está cometiendo un error. Todavía podemos ganar en corte. Tal vez. Pero incluso si ganan, la investigación de Hacienda continúa. Van a perderlo todo de todas formas. La diferencia es que mi nieta va a estar con su madre donde pertenece. Colgué. Mis manos temblaban. Fernando estaba asustado. Eso significaba que la investigación era seria. Valentina salió del cuarto de Ariana y me vio con el teléfono en la mano. ¿Quién era? Fernando. Quería hacer un trato. Y le dije que no. Valentina se sentó a mi lado. Mamá, tal vez deberíamos considerarlo. Si puedo recuperar el apartamento y algo de dinero. No, hija. Ellos no merecen salir ilesos de esto. Hicieron cosas ilegales. Necesitan enfrentar la justicia real, no solo devolver lo que robaron cuando los atrapan. ¿Y si perdemos mañana? Entonces seguimos luchando. Pero no vamos a ganar tomando atajos o haciendo tratos con gente corrupta. Esa noche casi no dormí. Repasaba mentalmente todo lo que sabía, toda la evidencia que Nicole iba a presentar. Patricia testificaría sobre los documentos falsos. Francisco presentaría evidencia de la investigación fiscal. Alejandro testificaría sobre las irregularidades en el sistema de asignación de jueces. Teníamos un caso sólido. Pero Olivia también era buena. Y Pedro podía parecer muy convincente cuando quería. A las 6 de la mañana me levanté y preparé café. Valentina ya estaba despierta, sentada en la cocina mirando la nada. ¿Lista? Le pregunté. No. Pero tengo que estarlo. Nicole llegó a las 8 para repasar todo una última vez. Dejamos a Ariana con mi vecina otra vez. La niña abrazó a Valentina. ¿Hoy voy a poder ir a casa, mami? Espero que sí, mi amor. Espero que sí. Llegamos a la corte a las 9. Pedro ya estaba ahí con Olivia y su padre Fernando. Nicole también estaba con Rafael. Los 3 hombres se veían tensos.
Olivia mantenía su compostura, pero noté una rigidez en sus movimientos. La jueza Torres entró puntualmente a las 9:30. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto gris, mirada penetrante. La jueza Torres revisó los documentos frente a ella antes de hablar. Este es un caso complejo con acusaciones serias de ambos lados. Voy a escuchar testimonios completos antes de tomar mi decisión. Señora Ramírez, puede comenzar. Olivia se puso de pie, pero antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala se abrieron. 2 agentes federales entraron caminando directo hacia donde estaban sentados Fernando y Rafael. Fernando Sánchez y Rafael Sánchez están bajo arresto por evasión fiscal y fraude financiero. El silencio en la sala fue absoluto. Fernando se puso de pie, el rostro rojo de ira. Esto es un error. Yo tengo abogados. Puede llamarlos desde la estación, señor. Los agentes los esposaron mientras Olivia miraba horrorizada. Pedro estaba paralizado en su asiento, observando cómo se llevaban a su padre y hermano. La jueza Torres golpeó su mazo. Orden. Señora Ramírez, ¿necesita un receso? Olivia tragó saliva, recomponiéndose con esfuerzo visible. No, su señoría. Puedo continuar. Pero su voz ya no tenía la misma confianza. Presentó su caso rápidamente, omitiendo muchos de los argumentos elaborados que seguramente había preparado. La evidencia de que Pedro tenía un hogar estable y recursos financieros sonaba hueca ahora que todos habían visto arrestar a la fuente de esos recursos. Cuando fue el turno de Nicole, se puso de pie con calma. Su señoría, quiero llamar a declarar a Patricia Moreno, exsecretaria del bufete de la señora Ramírez. Patricia entró a la sala luciendo nerviosa pero decidida. Bajo juramento, testificó sobre cómo Olivia le había ordenado falsificar firmas en múltiples documentos, incluyendo los de Valentina. Presentó los correos electrónicos, las instrucciones específicas, todo. Olivia intentó desacreditarla. Esta mujer fue despedida por incompetencia. Está inventando historias por venganza. Tengo los correos de su cuenta corporativa, señora Ramírez. Con su firma digital. ¿También inventé esos? El rostro de Olivia se volvió blanco. Nicole continuó llamando testigos. Francisco presentó evidencia de las investigaciones. Alejandro testificó sobre las irregularidades en las asignaciones de casos. Cada pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Cuando llegó el turno de Valentina de testificar, subió al estrado con las manos temblando pero la voz firme. Yo amé a Pedro. Confié en él completamente. Cuando me pidió que firmara esos papeles, no dudé porque era mi esposo, el padre de mi hija. Nunca imaginé que me estaba robando mi futuro, mi seguridad, mi hogar. Y cuando me di cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Me había quitado todo y me dejó en la calle con nuestra hija. ¿Por qué cree que hizo eso?, preguntó Nicole. Porque conoció a alguien más joven y quería empezar de cero. Y yo era un estorbo. Ariana era un estorbo. Éramos evidencia de su vida anterior que quería borrar. Pedro se puso de pie. Eso es mentira. Yo quiero a mi hija. La jueza Torres lo miró severamente. Siéntese, señor Sánchez. Ya tendrá su turno. Cuando Pedro finalmente testificó, su historia se desmoronó bajo el interrogatorio de Nicole. Contradijo sus propias declaraciones anteriores, no pudo explicar las discrepancias en los documentos, no pudo justificar por qué había vaciado las cuentas bancarias de Valentina. ¿Usted gana $15,000 al mes trabajando en la empresa de su padre?, preguntó Nicole. Sí. ¿Y qué hace exactamente en esa empresa? Pedro dudó. Superviso operaciones. Manejo relaciones con clientes. ¿Puede nombrar un cliente específico con el que haya trabajado en el último mes? Pedro abrió la boca pero no salió nada. No podía porque nunca había trabajado realmente. Era un salario fantasma que su padre le pagaba. La jueza Torres tomó notas durante todo el proceso. Cuando terminaron los testimonios, hizo un receso de 1 hora para deliberar. Esa hora fue eterna. Valentina y yo nos sentamos en el pasillo sin hablar. Nicole revisaba sus notas una y otra vez. Cuando la jueza regresó, su expresión era seria. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Este caso muestra un patrón claro de manipulación, fraude y abuso.
Los documentos que supuestamente firmó la señora Valentina contienen irregularidades que no pueden ser ignoradas. El testimonio de la señora Moreno es creíble y está respaldado por evidencia documental. Olivia se puso rígida en su asiento. Además, el arresto del señor Fernando Sánchez y el señor Rafael Sánchez arroja serias dudas sobre la estabilidad financiera que el señor Pedro Sánchez alega tener. Sin el apoyo financiero de su padre, el señor Sánchez no puede demostrar que pueda mantener el estilo de vida que promete para su hija. La jueza me miró directamente antes de continuar. Por otro lado, la señora Valentina ha demostrado ser una madre dedicada que fue víctima de un esquema elaborado para despojarla de sus recursos. El hecho de que haya estado viviendo en situación precaria no es resultado de negligencia, sino de las acciones deliberadas de otros. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. La custodia completa de la menor Ariana queda con su madre, la señora Valentina Méndez. El señor Pedro Sánchez tendrá visitas supervisadas cada 2 semanas hasta que demuestre estabilidad financiera y emocional real. Valentina comenzó a llorar. Además, ordeno una investigación completa sobre los documentos de transferencia del apartamento. Si se confirma el fraude, la propiedad será devuelta a su legítima dueña. También estoy remitiendo el caso de la señora Olivia Ramírez al Colegio de Abogados para revisión ética. Olivia se puso de pie bruscamente y salió de la sala sin decir palabra. Pedro la siguió, derrotado. Cuando salimos del edificio, el sol brillaba más fuerte que nunca. Valentina me abrazó llorando de felicidad. Vamos por Ariana, le dije. Cuando llegamos a casa y Ariana vio a su madre, corrió a sus brazos. ¿Ya podemos ir a casa, mami? Sí, mi amor. Ya podemos ir a casa. 3 semanas después, la investigación confirmó el fraude. El apartamento fue devuelto a Valentina. Fernando y Rafael enfrentaron cargos criminales. Olivia fue suspendida de ejercer la abogacía por 5 años. Pedro apareció una última vez en la puerta del apartamento cuando Valentina y Ariana se estaban mudando de regreso. Llevaba una caja con sus pertenencias, lo poco que le quedaba. Valentina, yo solo quería hablar. No tenemos nada de qué hablar, Pedro. Cometí errores. Lo sé. Pero sigo siendo el padre de Ariana. Puedes verla cada 2 semanas como ordenó la jueza. Pero mi hija ya no va a crecer pensando que está bien que la gente que amas te traicione. Pedro miró hacia el apartamento, el mismo apartamento que había robado pensando que sería su nuevo comienzo con Nicole. ¿Dónde está Nicole?, pregunté. Se fue cuando arrestaron a mi padre. Aparentemente un hombre sin dinero no era tan atractivo. La ironía era perfecta. Pedro tomó su caja y se fue caminando solo por la calle. Lo vi alejarse y pensé en todas las veces que la gente confunde el poder con la invencibilidad, el dinero con la seguridad. Esa noche, Valentina, Ariana y yo cenamos juntas en el apartamento recuperado. Ariana dibujaba en su nueva mesa, Valentina preparaba café, y yo miraba a mi familia finalmente en paz. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, llega completa.